Toda una generación de médicos se ha formado bajo la influencia de este personaje de ficción. El Dr. House, junto con su equipo, se ha convertido en protagonista de una de las series de televisión más vistas de la historia, que ha influido en miles de médicos y estudiantes de medicina de todo el mundo. Yo incluido, tengo que admitirlo. A los del gremio médico nos gusta diagnosticar y este personaje nos entrega eso. Junto con su equipo nos dan los diagnósticos más raros y difíciles de encontrar. House es el antihéroe por excelencia, misógino, egocéntrico, cínico, manipulador, no sigue las reglas, despreocupado, poco serio. Todos estos males son compensados por un dominio increíble de la medicina, un instinto diagnóstico único y habilidades increíbles para realizar diagnósticos diferenciales basados en la deducción lógica y en algoritmos mágicos a veces, pero espectaculares. Ahora, este personaje tan fascinante no es puramente fruto de la invención de unos escritores y guionistas. Y si te dijera que el Dr. House está basado en un médico real, uno de carne y hueso, bastante interesante, ¿verdad? Y te puedo adelantar que el Dr. House real, vamos a llamarle así, es mucho más impresionante. Si quieres conocer sobre este gran médico y aprender un poco sobre medicina e historia, quédate en este video hasta el final. Para desandar esta historia, primero vamos a buscar las analogías evidentes entre el Dr. House y el personaje literario en que se basaron sus guionistas, el detective e investigador privado Sherlock Holmes. Así que vamos allá. Comenzamos con el nombre. Mientras que el Dr. Gregory se apellida House, que en casa es inglés, un equivalente a House o casa podría ser Holmes. Y ese Holmes, al añadirle estas dos letras, la L y la S, da como resultado Holmes. Entonces tenemos House y Holmes. Mientras que el mejor amigo del Dr. House, su escudero, es el Dr. Wilson, el de Sherlock Holmes es el Dr. Watson. Bastante parecido, ¿verdad? La paciente número 1 de nuestro Dr. House es Rebecca Adler, toda una referencia a Irene Adler de las novelas de Sherlock. Incluso en la serie, el Dr. House recibe un disparo de un tal Moriarty, el mismo nombre del archienemigo de nuestro Sherlock Holmes. Mientras Gregory ahoga sus penas tocando el piano y tomando Vicodin en su apartamento 221B, Sherlock Holmes toca el violín y sopesa sustancias prohibidas en el 221 de Baker Street. Además de utilizar métodos poco convencionales para resolver cada uno de los casos, ya sean enfermos en el caso de House o crímenes en el caso de Sherlock Holmes. Estos dos personajes son prácticamente lo mismo, pero son personajes de la ficción. Nuestra investigación buscando el verdadero Dr. House nos lleva hacia la persona que escribió el personaje, el mejor detective de la literatura, Sir Arthur Conan Doyle. Y adivinen qué, Conan Doyle sí era médico. Pero a pesar de ser un genio, inventando las más suculentas e intrigantes historias, Arthur Conan Doyle se parece más a Watson Wilson que al Dr. House o a Sherlock Holmes. Así que tenemos que seguir buscando. El gran Sherlock Holmes no es para nada el alter ego de Arthur Conan Doyle. El joven estudiante de medicina plasmó en su personaje estrella los estilos deductivos y la personalidad magnética de un famoso médico de su época. Podríamos ir directo ya al personaje, pero como a mí me gusta tanto la historia, mejor nos vamos hacia la época. Corre el año 1888, en plena época victoriana. Londres es el corazón de la principal potencia mundial, una ciudad monumental que esconde en su cara más sucia, pobre y depravada, la zona conocida como East End. Amanece en uno de sus distritos, el barrio de Whitechapel, donde 80.000 almas viven entre la suciedad, la pobreza y el crimen. La voz corre por los callejones, la noticia de otra víctima conmueve a sus habitantes. Otro cuerpo inerte de una mujer. Los cortes, el daño, las partes que faltan no dejan duda de que el asesino más famoso de Inglaterra ha atacado de nuevo. Nadie tiene información sobre el autor de estos crímenes, excepto que destripa a sus víctimas. La prensa le ha puesto el nombre de Jack. Scotland Yard no tiene ninguna pista y lanza detenciones bastante aleatorias. Sus hipótesis no conducen a nada. Necesitan ayuda de una mente entrenada. Por eso contactan con el doctor Joseph Bell, el genio que inspiró a Sherlock Holmes y que es el Dr. House de la vida real. Un pequeño disclaimer: Joseph Bell no fue quien le dio nombre a la parálisis facial periférica o parálisis de Bell. Estuve investigando y al parecer fue un familiar de él en la misma ciudad unos años antes, probablemente un tío. Seguimos.
Años antes, en 1877, el joven estudiante de medicina Arthur Conan Doyle comenzó a estudiar durante 3 años en el Edinburgh Royal Infirmary, donde conoció a un profesor que marcaría su vida para siempre y se convertiría en la inspiración del detective más famoso de la literatura. Y no es una mera asociación mía o una coincidencia. El propio Arthur Conan Doyle le escribiría a su mentor: es usted, sin duda, a quien debo Sherlock Holmes. Sir Arthur, como muchos médicos de la época, quedó hipnotizado con la capacidad de deducción y los diagnósticos rápidos e impecables del Dr. Bell. Fue un testigo directo de su pensamiento analítico, su humanidad, sus formas de enseñanza y su destreza quirúrgica también. Antes de realizar ningún examen, el Dr. Bell podía determinar si el paciente era un soldado o un marinero con su forma de andar. Según el acento y su pronunciación, podía localizar de qué parte del país procedía este paciente. Por el color del fango de sus zapatos podía decir en qué parte de la ciudad había estado y por la disposición de los callos en sus manos a qué profesión se dedicaba. Y es que la observación es un arma muy potente para el diagnóstico. Admirado por su mentor, el joven Doyle tomaba notas sin parar durante la clase. Estas notas posteriormente le ayudarían a crear su famoso Sherlock Holmes. Joe Bell, como también se le conocía, enseñaba su famoso método, un proceso de deducción basada en la observación cuidadosa de pequeños detalles en los pacientes. Le suena bastante al Dr. House, ¿verdad? Pero vamos a buscar un poco más. Veamos estas historias que por la fuente parece que son reales. En una ocasión, un paciente dio un nombre falso, pero el Dr. Bell rápidamente le llamó por su nombre, sorprendiendo a todos y al mismo paciente. Y es que había observado una pequeña etiqueta en la camisa de este paciente que decía su nombre. Parece que conocía el axioma de House de que todo el mundo miente. En otra ocasión, asombró a sus alumnos de observar a una paciente anciana y, sin cruzar palabras, declarar que fumaba en una pipa de arcilla de tallo corto. Al confirmar su diagnóstico, la paciente sacó la pipa del bolso. Señaló que había observado una pequeña úlcera en el labio y un cambio en la coloración de la mejilla del mismo lado. El Dr. Bell tenía muchos conocimientos fuera de la medicina que aplicaba al proceso de diagnóstico. En una ocasión, sin realizar ninguna exploración física, sorprendió a todos al observar a un paciente y determinar que el paciente era un campanero que vivía cerca del Tweed y tocaba la campana los domingos. Resulta que por el acento lo situaba en esa parte de la ciudad. El paciente había pedido expresamente que tenía que irse de la enfermería el sábado y además por los callos de las manos parecía que jalara cuerdas. Todo cuadraba, todo perfecto. Una muestra de poder de razonamiento clínico y de observación en todo su esplendor. Hasta el momento todos los casos que hemos presentado son impresionantes desde el punto de vista clínico y hacen una analogía clara entre el Dr. House y Joseph Bell. Pero le falta todavía esa parte picaresca, increíble que tiene el Dr. House. Hay una historia contada por el mismo Joseph Bell a uno de los pocos periodistas a los que le dio alguna entrevista, donde narra que en una ocasión, dando clases a sus alumnos, entra en la sala un señor y Joseph Bell, sin detener la clase, comienza a decir: este es un caso muy sencillo. Se trata probablemente de un soldado de las Highlands y probablemente sea un músico de su banda. Señaló su caminar, la fanfarronería que sugería que fuera un gaitero, una baja estatura que de ser soldado lo más probable es que fuese músico de banda, o sea que todo cuadraba. Estaba seguro de tener un diagnóstico preciso, tenía toda la apariencia de coincidir con la descripción. Pero el paciente que lo escuchó rápidamente señaló el error del doctor, diciendo que era un simple zapatero que nunca había estado en el ejército. Parece que el Dr. Bell, como House, tenía bastante malas pulgas y era muy tosudo. Confiando en su capacidad de deducción, envió a 2 de sus ayudantes, los más fuertes, a que retuvieran el hombre en una habitación contigua. Y al llegar ahí, comenzaron a desnudarlo y a hacerle un examen físico detallado, mientras el señor, asombrado, sin mucho que hacer, seguía diciendo que se había equivocado. Eso hasta que el Dr. Bell notó una D bastante pequeña tatuada debajo del pectoral izquierdo. Esa D se tatuaba en aquellos momentos algunos desertores del ejército y por eso que el paciente había escondido lo que era. La clínica es soberana y no se equivoca, y el Dr. Bell lo tenía muy claro. Este pasaje sí se parece muchísimo a lo que estamos acostumbrados de ver en el Dr. House. Joseph Bell fue un cirujano muy destacado y sus clases de cirugía operatoria y su texto Manual de Opciones de Cirugía de 1868, así como sus posteriores ediciones, fueron influyentes de forma significativa en la transmisión de conocimiento de la cirugía, principalmente genitourinaria.
Además, fue un pionero en la aplicación de métodos antisépticos introducidos por Lister, quien por cierto antecedió a Bell como jefe de cirugía de la Cátedra de Edimburgo. También apoyó fieramente la profesionalización y el reconocimiento de la enfermería, incluso fue admirado por Florence Nightingale. Y aunque todavía hoy no sabemos cuál fue la identidad real del Jack el Destripador, Joseph Bell realizó múltiples aportes a la ciencia forense. Joseph Bell murió el 4 de octubre de 1911. Durante su vida eludió cualquier reconocimiento por su participación en la creación de Sherlock Holmes. La contribución que hizo al pueblo de Edimburgo como médico cirujano merece ser reconocida como mayor que cualquier regalo que hiciera a la literatura y a las series de televisión. Interesante la historia del verdadero Dr. House, ¿verdad? Suscríbete al canal, danos un me gusta, nos vemos en el próximo video y recuerda que cuando hayas eliminado lo imposible, aquello que quede, por improbable que parezca, es la verdad.